Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El examen pertenece al ámbito científico-tecnológico y se realizó en junio de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este interesante examen, voy a dejaros aquí una serie de vídeos con temas interesantes que deberíais repasar para preparar lo mejor posible este examen. No dejéis de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. En este código QR podéis repasar teoría y ejercicios de estadística. No os preocupéis si no podéis acceder ahora con el código QR o después, porque voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para acceder a todos estos códigos QR y también para que podáis descargar el enunciado del examen. Ahí tenemos otro código QR donde podremos repasar teoría y ejercicios de probabilidad. Un código QR muy interesante para repasar el clásico teorema de Pitágoras, con teoría y ejercicios, por supuesto. Un vídeo sobre cómo mejorar vuestro rendimiento en los estudios y un interesantísimo vídeo sobre porcentajes, otro tema imprescindible, con mucha teoría, pero sobre todo con muchos ejercicios resueltos. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. También os agradecería que le dierais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. Realiza los siguientes ejercicios sobre el uso del lenguaje algebraico y el planteamiento y resolución de ecuaciones. Apartado A. Completa la tabla siguiendo el ejemplo. Bueno, aquí tenemos una tabla con dos columnas. En la primera fila dice el doble de un número x y nos dan como ejemplo 2x. Vamos a contestar el resto del ejercicio. El triple de un número x, 3x. La mitad de un número x más 7 sería x medios más 7. El cuadrado del triple de un número x sería 3x entre paréntesis al cuadrado. Las 3/4 partes de un número x es 3/4 por x. El cubo de un número x menos el triple de otro número y sería x al cubo menos 3y. En el apartado B nos dicen lo siguiente. Resuelve el siguiente problema. Julia está en su casa de la playa y tiene que estar en el pueblo dentro de 60 minutos. Sabiendo que el autobús tarda 30 minutos en recorrer esa distancia y que Julia necesita 5 minutos para llegar a la parada, ¿con cuántos minutos de margen debe salir Julia de casa para llegar puntual? Siendo x los minutos en los que Julia debe salir de casa, podemos decir que x será igual a 60 menos, entre paréntesis, 30 más 5. En este caso nos quedaría 60 menos 35 igual a 25 minutos. Por lo tanto, diremos que Julia debe salir antes de 25 minutos para llegar puntual. El ejercicio dice lo siguiente. En una carpintería se encarga cortar una pieza de madera con la forma que se muestra en la figura. Sabiendo que cada cuadrícula tiene un decímetro de lado, apartado A, calcula el perímetro de la pieza. Apartado B, si el decímetro cuadrado de la madera cuesta 0,3 euros por decímetro cuadrado, calcula el área de la pieza y su precio. Este ejercicio es muy interesante, ya que nos va a obligar a aplicar tanto conocimientos sobre el teorema de Pitágoras como conocimientos sobre el cálculo de áreas. Vamos a resolver el ejercicio. Poquito a poquito, tomad lápiz y papel y vamos a ir completándolo. El perímetro es la suma de todos los lados. Los lados rectos, realmente todos los lados son rectos. Cuando digo rectos me refiero a los horizontales y a los verticales. Los puedo calcular de la figura. Pero el lado diagonal tendré que calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos ese lado mide 4 decímetros, mientras que el lado horizontal de la base de la pieza mide 6 decímetros. Esos dos lados horizontales 2 decímetros, esos dos verticales 1 decímetro.
Como veis, solo me queda calcular ese lado diagonal. Vamos a calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras, ya que, como podéis ver, se puede definir un triángulo rectángulo de 2 decímetros de lado cada cateto. Ahí lo acabo de poner también en la parte inferior izquierda y voy a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular x, que es el valor de la hipotenusa. X al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. En este caso, x cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. En total, x cuadrado es igual a 8 y por lo tanto x es igual a raíz cuadrada de 8, que aproximadamente son 2,83 decímetros. Una vez dispongo del valor de todos los lados, ya puedo calcular el perímetro. Ahí tenéis, el perímetro es la suma de todos los lados, los coloco todos y hago la operación. Como podéis ver, me queda 16 más raíz cuadrada de 8, y la raíz cuadrada la aproximo por 2,83 y obtengo el resultado final. El valor del perímetro es de 18,83 decímetros. Continuamos ahora con el apartado B, en el cual nos pedían cuánto costará la pieza si el coste de la madera con la que voy a producirla es de 0,3 euros por decímetro cuadrado. Para poder hacer el ejercicio necesito calcular el área de la pieza. Y como la pieza no es una figura regular, sino que tiene varias partes, la vamos a ir calculando poquito a poquito. En primer lugar, y como acabo de poner, divido la pieza en dos rectángulos y un triángulo. Vamos allá. Mirad, ese es el primer rectángulo. Calculo su área, que será, lógicamente, base por altura, 2 por 4, 8 decímetros cuadrados. Calculo ahora el área de ese rectángulo de color verde. El área es 4 por 1 igual a 4 decímetros cuadrados. Ya me queda solo el triángulo rectángulo. Como el área de un triángulo es base por altura partido por 2, puedo calcularlo ya que tengo la base y la altura. Como veis, el área de ese triángulo es 2 decímetros cuadrados. Por ello, ya puedo calcular el área total de la pieza, que es la suma de esas tres áreas que he calculado. 8 más 4 más 2, en total 14 decímetros cuadrados. Ya puedo calcular el coste de la madera que voy a tener que comprar para fabricar esta pieza. En este caso el precio será los 14 decímetros cuadrados, que es el área de la pieza, por 0,3 euros por decímetro cuadrado, que es lo que cuesta cada decímetro cuadrado de madera. Hacemos la operación y obtenemos el resultado, 4,2 euros. Podemos ya poner la solución. El área de la pieza es 14 decímetros cuadrados y su precio es de 4,2 euros. El ejercicio dice lo siguiente. Se ha anunciado que una de las consecuencias de la sequía va a ser la subida del precio de la electricidad en un 8%. Contesta a las siguientes preguntas. Apartado A. Sabiendo que una familia ha pagado este mes una factura de 52 euros de consumo eléctrico, ¿cuánto tendría que pagar si se efectúa esa subida del 8%? Apartado B. Podemos leer en un diario de tirada nacional ese texto que tenéis en pantalla. Luego lo leeremos y lo trabajaremos. Ahora solo leo la pregunta. Calcula el porcentaje de subida del precio de la luz y del gas en un año. Vamos a contestar primero el apartado A y luego ya nos pondremos con el apartado B. Una de las formas de resolver el problema sería aplicar la fórmula que relaciona el coste final, que es ya con el aumento de precio, y el coste inicial, sin el aumento. Podéis ver que la fórmula sería coste final igual a coste inicial por 1 más el porcentaje partido por 100. En este caso vamos a decir que el coste final, es decir, el coste después de la subida del 8%, sería igual al coste inicial, que es lo que costaba o lo que nos pusieron en la factura eléctrica antes de la subida, por 1 más el porcentaje de subida partido 100. En este caso, el coste después del aumento o coste final sería 52 por 1 más el 8%, es decir, 8 partido 100. Hacemos la operación y nos queda 52 por 1,08, ya que si
dividís 8 entre 100 queda 0,08 y 1 más 0,08 es 1,08. Multiplicamos 52 por 1,08 y obtenemos el resultado, 56,16 euros. Ese sería el coste de la factura si se le aplicara un incremento del 8%. Este ejercicio a mí me gusta hacerlo, como he dicho, con la fórmula, y ya lo he dicho en muchos vídeos. Esta fórmula me permite calcular tanto costes finales como iniciales como porcentajes, pero lógicamente hay otras metodologías igual de válidas. Hay gente que le gusta utilizar reglas de 3, otras personas les gusta más utilizar ecuaciones. Por supuesto, podéis utilizar la metodología que creáis conveniente siempre que sea correcta y os lleve a un resultado correcto. Continuamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos el porcentaje de subida del precio de la luz y del gas en un año. Y en el texto que nos dan nos escriben los datos. Una de las formas de resolver el problema sería aplicar la fórmula que relaciona el coste final, que es ya con el aumento de precio, y el coste inicial, sin el aumento. Podéis ver que la fórmula sería coste final igual a coste inicial por 1 más el porcentaje partido por 100. Como me piden el porcentaje de subida de cada uno de esos bienes, el precio de la luz y el del gas, voy a utilizar la misma fórmula que antes. Y a eso me refería. Con esta fórmula puedo calcular cualquiera de los términos que me pregunten en este tipo de ejercicios. Vamos a comenzar, en primer lugar, con el consumo eléctrico. Mirad, si leéis ese texto que nos han puesto en el examen, podéis ver que un consumidor ha pagado de media 688 euros por el consumo eléctrico. Y nos dicen que son 74 euros más que los que pagó en el mismo periodo del año anterior. De manera que vamos a decir que el coste final es lo que ha pagado este año, 688 euros. Mientras que el coste inicial, que es lo que pagó antes del aumento, será 688 menos los 74 euros de incremento. Eso multiplicado por 1 más x partido 100. Ya sé que esta metodología en este caso es un poquito enrevesada, ya lo sé. Yo creo que hay métodos más fáciles, a lo mejor, como hacer una regla de 3. Pero bueno, a mí me apetecía hacerlo así y lo voy a hacer de esta forma y creo que os puede venir bien incluso para practicar resolución de ecuaciones. De todas maneras, vosotros sois libres de hacerlo como creáis conveniente. Lo importante es que sepáis lo que estáis haciendo y que lleguéis al resultado correcto. En este caso resto 688 menos 74 y me queda 614. Multiplico 614 por 1 y me queda 614 y multiplico 614 por x partido 100 y me queda 6,14 por x. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Divido 614 entre 100, que es 6,14, y ese número queda multiplicado por x. Ahora ya puedo despejar. Paso el 614 restando al otro lado y ahora despejo x. Me quedaría 6,14 igual a 74 euros. Pues sí, son justo los 74 euros que me han subido. Bueno, es lo que hay. ¿Podríamos haberlo puesto a lo mejor de forma más directa? Puede ser. Pero yo creo que lo importante es hacer este razonamiento para ser capaces de hacer cualquier tipo de ejercicio con esta fórmula. Despejamos x y me sale aproximadamente que el incremento en la factura de consumo eléctrico ha sido del 12,05%. Ahí lo escribimos y vamos a hacer ahora lo mismo con el gas. Mirad, en el tema del gas ahora lo que tenemos es que ha abonado 794 euros, que son 34 euros más que un año antes. Por ello, utilizando la misma metodología que antes, os recomiendo que intentéis vosotros ahora terminar el ejercicio parando el vídeo y luego comprobando si lo habéis hecho bien. Hacemos el mismo procedimiento. No voy a ir leyendo los números porque es un poquito pesado, pero llegamos a la ecuación que tenéis en pantalla. 794 igual a 760 más 7,6x. Vamos a despejar x de igual manera y obtendremos el incremento en el precio, en este caso del gas, que es menor, 4,47%. Y lo escribimos en la solución recuadrada como nos gusta hacer. El ejercicio dice lo siguiente. Di si las siguientes afirmaciones relacionadas con la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera son verdaderas o falsas. Reescribe las respuestas falsas para que se conviertan en verdaderas.
Bueno, como os habéis dado cuenta, hemos dejado atrás la parte de matemáticas y entramos en la parte de biología, geología, ciencias de la Tierra y del medio ambiente. En este caso, la primera afirmación es: el arrastre de materiales erosionados en la superficie terrestre de un lugar a otro para ser sedimentados es un proceso geológico denominado transporte. En este caso, la afirmación es verdadera. Siguiente afirmación. Según la tectónica de placas, la corteza terrestre se mueve sobre el manto gracias a las corrientes de conducción. No, no es así. Se debe a las corrientes de convección. Las palabras parecen iguales, pero no lo son, no tienen nada que ver. En este caso, por lo tanto, la afirmación era falsa. El componente principal de la atmósfera es el gas oxígeno. Eso es falso fijo, porque es el gas nitrógeno, que está en un porcentaje aproximado del 80%. El oxígeno es solo aproximadamente el 20%. La afirmación es falsa, por lo tanto. Continuamos con otra afirmación. Las mareas son una consecuencia de la atracción gravitatoria de la Luna exclusivamente. Pues eso es falso, porque el Sol también interviene, es decir, la atracción gravitatoria que genera el Sol sobre el planeta también contribuye a formar las mareas, no solo la atracción lunar, por lo tanto la afirmación es falsa. El deshielo de los glaciares hace que disminuya la salinidad de los océanos, lo que conllevará cambios en la temperatura del planeta. Bueno, esta afirmación es verdadera. El ejercicio dice lo siguiente: responde a las siguientes preguntas sobre los diferentes tipos de fuentes de energía. Apartado A. Actualmente, en Andalucía, la energía eólica se emplea cada vez más para producir energía eléctrica. Explica brevemente cómo es ese proceso, si este tipo de energía es renovable o no, y cita una ventaja y un inconveniente que presenta su uso. Bueno, esta pregunta es muy típica, ya que las fuentes de energía renovables están siempre en los medios de comunicación y cada vez son más importantes. No voy a leer toda la respuesta que propone la Junta de Andalucía, pero sí os la voy a dejar aquí para que vosotros podáis parar el vídeo, leerla, entenderla y redactarlas con vuestras propias palabras. Apartado B. La mayor parte de la energía que se utiliza en el mundo procede de fuentes de energía no renovables. Su empleo produce problemas como el incremento del efecto invernadero. Explica en qué consiste el incremento del efecto invernadero, comentando qué tipo de fuentes de energía intervienen en ese incremento. Bueno, al igual que he hecho en el ejercicio anterior, os voy a poner lo que propone la Junta de Andalucía. Podéis parar el vídeo, lo podéis leer, podéis redactarlo con vuestras palabras y continuamos ahora sí con la parte de tecnología. El ejercicio dice lo siguiente: queremos realizar un montaje eléctrico y disponemos de una lámpara de resistencia R igual a 300 ohmios, una pila de 6 voltios y cables de conexión como se muestra en el esquema de la figura. Contesta las siguientes preguntas. Apartado A. Calcula el valor de la intensidad de corriente que circula por el circuito, medida en amperios. Apartado B. Calcula la potencia que disipa la resistencia de la lámpara, medida en vatios. Apartado C. Explica, ayudándote de esquemas, qué dos tipos de montaje se pueden hacer si conectamos al circuito otra lámpara de resistencia idéntica y en cuál de ellos iluminarían más las lámparas. Vamos a resolver este ejercicio típico de la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm y calculamos la intensidad tal como tenéis en pantalla. El voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso disponemos de voltaje y de resistencia, por lo tanto despejo la intensidad tal como tenéis en pantalla, obteniendo un valor de 0,02 amperios. Ahí la escribimos, la respuesta recuadrada. Continuamos ahora con la potencia. La potencia es igual a la intensidad por el voltaje, es decir, nos da un resultado de 0,02 por 6, 0,12 vatios. La potencia que disipa la resistencia de la lámpara es 0,12 vatios. Vamos ahora con el apartado C. Tenemos dos posibilidades: hacer un montaje en serie, se colocan las dos lámparas una a continuación de la otra, solo hay un camino para la corriente, ahí tenéis el montaje, y montaje en paralelo, se colocan las lámparas formando ramas separadas, hay dos caminos diferentes para la corriente, ahí tenéis el montaje. Y rematamos, iluminan más las lámparas que están en el montaje en paralelo, pues cada lámpara está sometida a la misma tensión.
En cambio, en serie, la tensión que recibe cada lámpara es la mitad. Luego circulará la mitad de intensidad de corriente y tendrá una luminosidad menor. Ahí tenéis las fórmulas que me permiten calcular la potencia y que están relacionadas con esto que acabo de explicar. El ejercicio dice lo siguiente: marca la opción que creas correcta en relación a los materiales de uso técnico. Apartado A. De las siguientes propiedades, elige la que no corresponda a los metales. Bueno, pues son aislantes del calor. Los metales no son aislantes del calor. Más bien son buenos conductores del calor. Apartado B. La propiedad de ciertos metales de ser transformados en láminas se llama maleabilidad. ¿De acuerdo? La maleabilidad es la propiedad de los metales que les permite ser transformados en láminas. No se llama laminabilidad, aunque lo parecería. Ductilidad, por cierto, si tenéis curiosidad, es la capacidad que tienen los metales, esa propiedad, para poder ser transformados en hilos. ¿De acuerdo? Y fragilidad pues no tiene nada que ver, claro, es que se rompen fácilmente y los metales más bien al contrario, no se rompen fácilmente. Apartado C. De las siguientes propiedades, elige la que corresponda a los plásticos. Los plásticos son buenos aislantes eléctricos, así es. El apartado D. El hormigón se fabrica obviamente, con cemento, pero hay que añadir áridos y agua. Apartado E. El origen de los materiales naturales puede ser mineral, vegetal y animal. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y para los que hayáis llegado hasta aquí, que soléis ser un 10% más o menos, deciros que os agradecería mucho que compartáis estos vídeos con la gente que esté preparando estos exámenes. Creo que les pueden ser de mucha utilidad. Y no solo para los que estéis trabajando el grado medio de Andalucía. Estos exámenes valen para preparar el grado medio e incluso partes del graduado de la ESO en cualquier lugar de España. Y claro, al 3% que quedéis ahora, agradeceros de corazón que hayáis llegado hasta aquí. Agradeceros por vuestra atención. Agradeceros ese like. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.